sentada con nosotros. Teresa, ¿cómo te va? Buen día, nuestra luchadora contra los abusos y la lucha por la concientización de nuestros derechos. Sí, y hoy empezamos un mes, como diciembre, que es un mes difícil también, de cierre, ¿no es cierto? Y con un montón de noticias que están relacionadas con que nos afectan el salario y los ingresos, porque viene con una carretilla de aumentos de cuentas. Es increíble. Insostenible. Uy, en el transporte. Sí. Yo no quiero pensar la gente que alquila. 28,67%. O sea que un tercio de tu... 28,67. Ponele casi 30. ¿Del porcentaje de la gente que alquila? No, del aumento. Sí. Ah, no. El aumento va a ser ese porcentaje. Me mato. Por eso tenemos que acompañarnos con las estrategias. Claro. Las estrategias, porque esto es un contrato. Exacto. Y en el contrato las partes tienen que participar. Y en este caso, en el contrato de locación, queremos hablar un poquito sobre el tema porque tenemos consultas y porque vemos las necesidades que también impactan de manera directa en nuestra vida y en nuestros bolsillos. Claro, el tema es que lo que explicaban hoy, que miré a nuestro amigo economista del C5N. Sí. Muy bien. Lo que dice es, los que ya tienen contratos, no. Claro. No, pero para aquellos que contratan por primera vez van a encontrar un aumento de la plaza de un porcentaje. Claro, si estabas pagando 300 te vas a 400 porque es un tercio de del valor del mismo. No, igual es una locura. Y a eso sumale el resto de los servicios, impuestos que también aumentaron y los que tengan expensas que también aumentaron. Entonces aumenta todo, ¿no es cierto?, de manera directa, impactando sobre un salario que no aumentó en la misma proporción. No, para nada. Por ello podemos hablar muchas veces y acompañar a nuestros compañeros en este tema para que se animen sin temor a conversar con los propietarios y a darles, porque ellos cuando empezaron el contrato de locación presentaron en sus ingresos, por ejemplo, el recibo de sueldo. Está bien. Y entonces ahora tenés otro recibo de sueldo y hay que ver si también es ese 30% de diferencia que muchas veces no llega, no alcanza, y a ese 30% de diferencia del recibo anterior tenemos que calcularle todos los otros aumentos de estos servicios y impuestos y expensas que pueda tener un contrato de locación, que incluyen un contrato de locación en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Y en otras jurisdicciones. Está bien. Hay que encontrar el propietario o la inmobiliaria o la empresa que hace la gestión con la voluntad de poder atender esta situación. Y otra cosa importante es también cuando uno va a alquilar por primera vez y a través de una inmobiliaria, por ejemplo, empezar a analizar qué es una relación de consumo. Porque la inmobiliaria es como un proveedor, es el que expone, el que publicita esa unidad para alquilar para vivienda, por ejemplo, y entonces hay que determinar si es un contrato de alquiler temporario, si es un contrato de alquiler tradicional, cuántos son los tiempos en que se manejan y siempre dentro de las normas vigentes, que es el Código Civil y Comercial y la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Correcto. Así como también algunas jurisdicciones que tienen algún plus que a lo mejor afecta más al propietario, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta cuando lo tercerizan. Y en esto el tema, hay que puntualizar el tema del cobro de las comisiones de las inmobiliarias, porque no pueden excederse a un mes del contrato y también se pueden prorratear en pagarlo en cuotas, en 3 veces o en 6 meses, y es por única vez, porque nos hemos enterado que hay intermediarios que le cobran mensualmente al inquilino un importe comisión complementaria por decirle, bueno, si se le rompe un caño, yo me ocupo. Aparte, el alquiler, ¿cómo es? Por eso. Qué abuso.
son todas acciones individuales, no hay unidad para enfrentar. Hay unos grupos pequeños de... Y acá estamos nosotros para bien, pero darle los tips para decir esto obvio, no, sí. hasta acá llegamos y hacer defender nuestros derechos, reconocerlos y no tomarlo a mal, sino negociar, decir no, pero esto es una sola vez, porque viste que también está vigente el Código Civil y Comercial. Pero ¿conocés de alguien que en un edificio se pongan de acuerdo los inquilinos, inquilinas, decir, che, nos está pasando a todos lo mismo, nos unimos para que no sea individual la lucha? A mí me parece que es el problema del alquiler. Y podrían, en los grupos de WhatsApp de inquilinos del consorcio, se podrían agrupar, incluso para hacer alguna representación en las asambleas. Claro. Y poder tener la voz, aunque sea, para poder plantear algunos problemas que no les resuelven. Allá Haití, en el inicio del siglo, con las primeras... los primeros y las primeras inmigrantes en el país, una de las primeras luchas que se dio fue en el tema de los alquileres. De los alquileres. La intervención del Estado por el abuso. También, que en esa época eran conventillos. Exacto. Porque alquilaban las habitaciones en un solo terreno y sin servicios. Hablando de 1900. Compartían 2025, un baño entre 50. Claro, y ahora 2025, con todo lo que se evolucionó, discutimos individualmente. Y acá, además, negro, en la CTA no tenemos la agrupación de inquilinos agrupados, que hemos hablado un par de veces también. Sí, esa es una vía, ¿no? Ahora le vamos a dar a Kena, porque Kena es del MOI. Claro. De Ocupas e Inquilinos, que tenían este fin de semana una importante reunión en el interior, en una provincia. Sí. Pero ¿entendés por dónde apunto? Porque sí. Necesitamos esa información. Vengo a hablar con vos porque mirá mi recibo de sueldo. Ahora si nos juntamos, el 90% de los locatarios, inquilines, decimos, che, muchachos, no se puede. Claro. Afloje y además porque... otra cosa, acá también tenemos que pensar en los que no acceden a una vivienda para alquilar, porque no llegan a los requisitos que le impone un proveedor como una inmobiliaria o un tercero que también cobra honorarios y altos comisiones. El tema justamente es tratar de hablar con los dueños directos, que muchas veces es donde mejor uno se puede entender, interpretar las realidades, porque las empresas cuando alquilan, que también son personas jurídicas y tienen propiedades que las tienen a la renta, por ejemplo para alquiler temporario, entonces estipulan una norma de un contrato, de un modelo de contrato y no se mueven de ahí. Entonces, compañeros, busquemos a los seres humanos reales y hablemos con los propietarios, porque los necesitamos para hacer este intercambio y saber que queden en las pautas dentro del modelo escrito, que nos tiene que dar una copia formal que exige la ley también del contrato, las cláusulas donde esté estipulado el plazo, el tipo de propiedad que es, los gastos a los que van a estar uno para ser responsable, ¿no es cierto? Hasta dónde llegan las expensas, para que no incluyan las expensas extraordinarias, porque las expensas extraordinarias en el alquiler común le corresponde al propietario. Le corresponde al propietario, exactamente. Mirá y vos. entonces eso hay que tener en cuenta. Bien, esto que estabas diciendo, bueno, el de vivienda temporaria, ¿no? Sí. Estabas diciendo como las características de la locación. Y de la tradicional, claro, más tiempo. Exacto, es de 1 a 3 años en el alquiler tradicional, la locación de vivienda, para uso de vivienda, y tiene que estar especificado también que es para uso de vivienda, porque hay otros que son comerciales. Tengo una pregunta que siempre me quedó la duda. Y en esto del contrato de alquiler hay que tener en cuenta que no puede prohibirse el ingreso de personas con algunas discapacidades. Claro. Bien. Porque esto también está dentro del Código Civil y Comercial, donde expresamente dice que cuando uno hace un contrato de alquiler, de locación, ingresa el grupo familiar constituido como está informado, ¿no es cierto? Buen punto, Tere. Voy a un ejemplo. El propietario que por un buen trabajo, un grupo familiar que pudo formar o construir
un departamentito, una casita como para que sea un reseguro en su vejez o para que estudie un hijo, una hija. Y puede ser, sí. ¿Tiene garantizado por ley si alquila individualmente, si alquila ahí mi pregunta es si es proveedor? No, si alquila como particular tiene defensa y no caer en la tercerización. Para mí la tercerización generó un gran negocio alrededor del alquiler. Y sí. Por las normas que ponen, más, te fabricamos la garantía privada. Sí, exactamente. Por eso nosotros hacemos referencia puntualmente que entra en una relación de consumo. Y acá se aplica la 24240, la ley 24240 de derecho del consumidor. Cuando interviene una inmobiliaria, que es parte de la cadena de proveedores. ¿Me está escuchando, Nay? Ay, Anus me está reputeando, pero... Cuando vemos esto de la negociación directa y que hay una justamente interpretación, una flexibilidad, es consensuado ese contrato y por lo tanto las partes acuerdan y se responsabilizan de derechos y obligaciones también a cargo de cada uno. Claro. Bien, perfecto. Es más flexible. Sí, porque hay que garantizar que el propietario pueda alquilar de forma particular y tener toda su defensa, porque si no, en realidad la oferta, la demanda se va a terminar en algún momento por la cantidad. Que sea dentro de los parámetros accesibles también, ¿no es cierto? Porque sabemos que la inmobiliaria es un comercio y que se dedica, tiene muchas publicidades, donde tiene mucho público, tiene clientes también que los buscan porque les confían a esa empresa, pero que estas inmobiliarias también tienen que adecuarse y no estipular de una manera unilateral esas cláusulas abusivas que perjudican en el salario del inquilino, del Totalmente. locatario. En una época cuando todavía alquilaba, no sé si te pasa a vos, yo dialogaba con porque en definitiva yo te demuestro con mi recibo de sueldo que tampoco... Y además el cumplimiento, el esfuerzo que hace el locatario para poder pagar, eso también tiene un valor. Pero el propietario dice que con la inmobiliaria se garantiza cobrar el alquiler. Bueno, no es así. ¿No es así? No sé si es tan así porque incluso el número de deudores, o sea, en cuanto a expensas y alquiler, como que aumenta bastante. O sea, en eso es como que no sé qué tan regulado está porque viste que vos cada vez que ingresás un alquiler tenés que estar fijándote si el aumento está atado al índice de IPC o si el aumento está atado a otro índice, porque hay cada 2, cada 4 y cada 6. Bueno, esas son las negociaciones que uno tiene que hacer previas a la firma del contrato y que tienen que estar en las cláusulas. Claro. Si la actualización puede ser, en este momento ya no es tan así tampoco, porque como no existe la ley regulada completa de alquileres, entonces eso uno es lo que puede pasó. acordar a decir, bueno, cada 6 meses hay una actualización por tal índice o un porcentaje también se puede acordar, pero esto generalmente se fluye entre el propietario y el locatario. Claro, yo por ejemplo sí lo tengo atado del índice de IPC. Claro. Pero bueno, también es como es muy variable. ¿Ese? No, yo lo tengo cada 6. Bien. Pero el IPC es como el índice general, el cual, o sea, ese mismo porcentaje aumenta en porcentaje, o sea, en respecto al alquiler. ¿Se entiende? Sí, no al ingreso. Exacto, y no al ingreso que tiene uno. No es como dice el negro que él, tipo, con el recibo de sueldo le dice, tipo, che, mirá, yo estoy cobrando esto. Entonces, en la negociación que tenés que hacer ahora, atarlo a tu ingreso. Claro. Vos le respetas el IPC, pero atado a tu ingreso. Y de esa manera, bueno, se flexibilizan. Claro, porque si no siempre va a quedarte menos a vos todo el tiempo. Lo que, sumado a esto que dice Agus, entonces, si en el caso de que ahí hay un contrato, ¿no?, entre el dueño, el propietario y el que alquila, tiene que quedar por escrito. Totalmente por escrito. Y además otra cosa, eso plantea la honestidad del trabajador, del inquilino. ¿Por qué? Porque dice, señor, yo sé hasta dónde voy a cumplir. Te estoy blanqueando cuánto estoy cobrando. ¿Qué más querés? Lógico, acá le estás transparentando la operación y, para el cumplimiento efectivo,
si eso no es el principio de buena fe, claro, no, entonces ya está. Eso sí me parece que está bueno, que muchas veces, no sé si lo puedes hacer en la inmobiliaria, porque ellos que después tienen la negociación con los dueños, pero quizás sí o sea, comunicándote directamente con el dueño. Este es uno de los puntos a donde también podemos socializar para que los otros inquilinos también lo planteen sin temor, porque no es algo que estamos perjudicando al dueño, sino que le estamos diciendo, mire, tengo toda la intención de continuar o de contratar, pero dentro de estas pautas que son las que se acomodan a nuestros ingresos. Sí. Termina siendo una lucha, en definitiva, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Sí, un acompañamiento porque en todo. Yo tengo una necesidad, hay gente... Y el otro recibe una remuneración. Y la estatalidad tiene un grave problema de acceso a la vivienda, por lo menos lo que nos toca. Sí, sí. Nosotros en el año 2019, en una campaña, el compañero Muñoz, que es de la Asociación de Inquilinos también, de una de las dos CTA, hacía estudios, explicaba de la cantidad, creo que el 70% de los compañeros y compañeras no tiene vivienda propia. Y eso es un tema. Perdón, eso sale del censo, surge del censo nacional, y sin embargo era para justamente aplicar a políticas de la vivienda, de construcción de vivienda. Que este gobierno abandonó y satisfacer totalmente las necesidades de las personas censadas. Y sin embargo, lamentablemente, no se ejecutan. No, lamentable. Yo miro cuando voy por la autopista la cantidad de viviendas abandonadas de la obra pública ahí en Berazategui, cerca del peaje. Sí, quedó en la nada. La nada. En la nada y misma. la gente deambulando, porque mucha de la gente de situación de calle también es despojados por falta de no pago de pagar Sí, y sobre todo de las personas mayores también. Jubilados que no accedieron a la vivienda nunca. Y ahora están en ese sentido solos y aislados. Por eso tenemos que acompañarnos y saber cómo negociar, y también hasta dónde hay otros tipos de contratos que cuando ustedes quieran podemos darlo solidariamente para las personas mayores. Sí, obvio, está buenísimo. Lo que pasa es que entre la urgencia y la necesidad prima la urgencia. La gente, puedo pagar, pero me requiero que tengo que tener otro trabajo. En definitiva, va en detrimento de la calidad de vida. Y por eso estamos hablando ahora en diciembre, porque justamente surgen estas necesidades y ya se garantizan para el año que viene. Y en este mes que también se puede percibir el aguinaldo o algún refuerzo de algo, entonces los bonos de fin de año, los bonos también, entonces sumarlo para decir, con esto puedo ir a negociar ahora y aprovechar la posibilidad, ¿no? Muy buen punto, Tere, la verdad desasna toda esta cuestión, pero ante todo todas estas cuestiones se pueden conversar, no hay que ponerlo todo y escribir, sí o sí, dejarlas por sentado. Sí, en para papel. Que después no haya otras interpretaciones que confundan y creen una rispidez en este vínculo de propietario y locatario, ¿no? Bueno, Tere, muchas gracias que tengas buena semana, buen mes. Y nos Sí. preparamos para la fiesta de fin de año, sobre También, todo. que ahí también afecta a nuestro Ahí bolsillo. vamos a ir, La vamos canasta, a ir a ese punto. La próxima, entonces. Sí, la próxima. Gracias, Tere.